Programa tenemos a nuestra columnista especial aquí en Radio Salud TV, a la licenciada Georgina Riveros, a quien tengo el placer de saludar aquí en nuestro programa. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias Hola por a todos. atendernos. Gracias por atendernos, un placer. Ha tenido una linda repercusión nuestra primera entrevista oficial, digámoslo de alguna manera, la anterior vez. Así que ansioso por seguir conversando sobre esta linda especialidad de la salud, que es la psicología, y ansioso también por este tema que me he propuesto, ¿no? Esto de estar, o cómo es, se me disparon muchas cosas cuando me propuso el título, ¿no? Esto está adormecido emocionalmente. Cuénteme, ¿por qué eligió este título? Bueno, a mí me parece que es un tema interesante porque en la consulta muchos llegan diciendo que no les pasa nada con nada, ¿no? Están desconectados del entorno, hasta de ellos mismos, y como que viven en piloto automático, ¿no? Y claramente no son personas que no sientan o no tengan emociones, pero sí, por algún motivo, que el fin es evitar el sufrimiento, aprendieron a desconectarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí por lo menos me disparó un montón de cosas, como es querer, como se dice habitualmente, tirar la tierrita abajo de la alfombra o tratar de zafar de problemas, pero quizás no fue por ahí. A mí lo que me disparó fue eso en principio. No, pero bueno, está bien lo que decís, sí tiene que ver con eso, porque hablamos mucho de gestionar las emociones, ¿no? Y gestionar nosotros no nacemos sabiendo gestionar las emociones, no sabemos vincularlos con las emociones, es un aprendizaje, ¿no? Entonces, si eso no se aprende, lo que se tiende es a evitar esto que decís de la tierrita abajo de la alfombra. Es así, se tiende más a evitar lo que sentimos que a entenderlo. Uh-huh. Entonces, porque en realidad sentir a veces no es fácil. Hay emociones que son incómodas, como el miedo, la frustración, el enojo, la inseguridad. Entonces, cuando no tenés las herramientas para gestionar lo que te pasa, el sistema nervioso trata de regularse como puede y la desconexión termina siendo una solución. El tema es que funciona bien para eso, pero uno no se desconecta de unas emociones y de otras no. Uno se aplana emocionalmente. Es como, yo a veces lo comparo con bajarle el volumen a la vida. Capaz que hay algo que te molesta, ¿no? Que te incomoda. Es como si lo pensás como un sonido, y si vos le bajás el volumen a eso que te incomoda, ese ruido molesto, le bajás el sonido a todo. Terminás no escuchando nada. Es otra de las frases que voy a anotar. La anterior clase, iba a decir, la anterior, son clases. La anterior entrevista anoté varias frases y esta me encantó también. Bajarle el volumen a la vida. Es muy romántico, dicho de esa manera, ¿no? Aquí, gracias Viviana que nos manda un mensaje, dice, los estoy escuchando, es como el ser que es apático, saludos. Bueno, la apatía es una característica, son esos síntomas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque son personas apáticas, frías, distantes, emocionalmente lejos están, ¿no? Y quizás sí están en un contexto laboral, pero no tienen motivación, están en automático, tienen familia, pareja, amigos, pero como decía, están lejos desde lo emocional, están en piloto automático. Es la trampa de funcionar. Funcionan, pero no les pasa nada, ¿no? Hay una película, ahora que te decía esto, si me permitís, claro. La vi hace tiempo, pero lo representa muy bien esto, ¿no? Que se llama Demolición. No sé si no la vi, no la vi. Pero la verdad que esto de la desconexión frente a una situación, el protagonista frente a una situación traumática, se desconecta y empieza a no sentir. Por eso digo que es un modo de protección. No es una manera de poder regular su sistema nervioso, como que no tiene herramientas para procesar todo lo que le está pasando. Entonces la desconexión termina siendo, ¿no?, una opción. Varias preguntas, varias que se me vienen a la cabeza. La pregunta inicial es, ¿existen personas así?
Sí, claro. Yo no conozco, porque no conocí ninguna de esa manera, ¿eh? Lo hubiese imitado tanto, hubiese pedido consejo. Después vienen otras preguntas, Sí. si esto es beneficioso, y yo creo que sí, escuchándola. Pero bueno, estoy atento a lo que... ¿Beneficioso qué cosa? Para uno mismo, porque... ¿El desconectarse? A ver, estar anestesiado, bajarnos el volumen a los dramas, a todo eso, quizás termina siendo beneficioso en algún punto. Bueno, está bueno lo que decís porque sí, diría en algún punto, ¿no? Desde la conciencia uno a veces puede decir, pasás por una situación y vos podés decir, no voy a permitir que esto me afecte, ¿no? Eso es esto que vos decís en algún punto. Lo que pasa es que estamos hablando de otro terreno, ¿no? Estamos hablando de, como decía Silvina, que no sé quién, Silvina, esto de la apatía, ¿no? En sí mismo, el estar emocionalmente aplanado no es una patología, pero sí forma parte de cuadros clínicos importantes, como por ejemplo el estrés postraumático o la depresión, ¿no? Entonces, estamos hablando también de ese terreno. Uno puede decir, bueno, voy a tratar de que esto no me afecte, pero desde la conciencia, esto no es consciente. Esto es un desborde, ¿no? Que la persona no lo pudo, no tiene herramientas para procesarlo. Todos tenemos una ventana de tolerancia que dentro de ese rango podemos sentir sin desbordarnos. Pero cuando algo sobrepasa, ¿no?, ese límite y no hay herramientas, la desconexión es como la desconexión termina siendo una solución grave, pero solución, ¿no? Es como si viene... Es una solución grave porque, bueno, implica, ¿no?, una tensión específica. Es como si en una casa hay un golpe de tensión que vos desenchufás, quizás los aparatos, la tele, electrodoméstico, etcétera, para que no se quemen. Es una solución y es una protección de algo, pero están desenchufados, ¿no? Entonces no funciona de esa manera. Gracias, Vero, por tu mensaje. Dice un número, dice, bueno, no se entiende, Vero, si quieres reformularlo, pero lo que sí se entiende es, ¿todos podemos hacer eso? Llamó la atención lo que estamos hablando, ¿no? Porque si tenemos una capacidad realmente como para, no digo evitar, pero sí tratar de internalizar de otra manera y asimilar de otra manera los impactos de la vida. Claro. Yo no sé si todos tenemos esa función y nos da la personalidad a tal efecto. Por eso digo que es un aprendizaje. Esa está, ¿no?, la terapia, por eso está la terapia. Claro. Bueno, hoy, por ejemplo, la terapia, y también ahí, hoy, por ejemplo, me puse contenta, una situación familiar. Mi hija viene del colegio y me cuenta que empezó hoy un taller de gestión de emociones. Y me parece fantástico, porque realmente es un aprendizaje, ¿no? Y esto de vincularse con las emociones, uno a veces ni siquiera las conoce todas, ¿no? Y ponerle palabras, empezar a registrar, porque, a ver, a veces tenemos miedo de darle lugar a algunas emociones porque pensamos que se agranda la situación y en realidad se ordena, ¿no? Como que estás triste, no, me voy a levantar, le voy a poner onda, voy a salir adelante, y no le das lugar a esa tristeza. Lo esquivo el tema. Claro, esto de la tierra bajo la alfombra. Entonces, esa tristeza queda. Lo que no se procesa no desaparece, queda. Y después vuelve o como síntoma físico o como un cuadro más importante. Somático. Tal cual. Entonces, no somos conscientes del mundo emocional que tenemos. Cada una de las cosas que hacemos o decidimos en la vida, siempre hay una emoción que acompaña. A veces tenemos registro cuando estamos muy tristes o contentos, o las emociones clásicas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta entrevista, que puedo estar motivada, no tengo el registro de la motivación, pero si me pongo a pensar, puedo ponerle una emoción a cada cosa, ¿no? Entonces, son muchas las emociones. Hay un diccionario de emociones que también a veces a mis pacientes se los recomiendo, que se llama Emocionario, ¿no? Que
está emocionario. Emocionario, sí. ¿Cómo dice? Emocionario, y tiene un subtítulo, di lo que sentís o decí lo que sentís, algo así. Y la verdad que es para todas las edades, amplía mucho el vocabulario emocional, y para empezar a tener registro, ¿no? Porque si no, pasan totalmente desapercibidas hasta que aparece un síntoma que vamos al mundo emocional y lo tenemos que resolver en ese plano. Yo lo que me interesa transmitir en como la parte negativa, ¿no?, de esto, de anestesiar las emociones, no como un recurso bueno. Ah, ¿no? ok, perfecto. Eso lo quiero dejar en claro porque, bueno, por las preguntas y tu comentario, como que me pareció que como que venía por ahí, pero no es un gran recurso. Porque aparece la apatía, porque aparece el desinterés, porque aparecen o la falta de ganas o de conexión, y no se puede vivir así. Es decir, te desconectas de lo malo, ¿no? Pero también te desconectas de la motivación, del deseo, del entusiasmo, de lo que te conecta con la vida. Hay una parábola, no sé si la conoces, si querés que te la cuente, claro. La versión mini, que es la parábola del jardinero. Era un hombre que tenía, en su casa un jardín precioso con flores de todos los colores y un aroma increíble. Todos los que pasaban por ahí le decían: qué rico perfume, qué lindo vivir acá. Bueno, hasta que uno le dijo cómo es estar con estas flores y este perfume todo el tiempo. Y el jardinero le dice: yo no siento el perfume de mis flores. Entonces el otro interesado le pregunta por qué, y le dijo que él había trabajado en un lugar donde había un olor sumamente desagradable. Entonces, para poder continuar con el trabajo, lo que decidió es taparse la nariz. Entonces resolvió no sentir ese olor desagradable, pero tampoco podía sentir el perfume de sus flores. Entonces, esto, digo, como ejemplo en relación a las emociones, aplanarse emocionalmente es con todo. Evitas lo malo, pero también lo que te conecta con la vida lo evitas. Con lo cual, es todo. Claro. Y es malo, ¿no? Bueno, ahora retomo un poco alguna respuesta suya con respecto a este enfoque, que es interesante poder dejar claro, con respecto a un hecho postraumático, por ejemplo, un accidente, un abuso, una pérdida que no hemos podido duelar como corresponde, procesar. Y sí, ahora sí me vienen a la cabeza algún que otro rostro de la vida que todos tenemos, en donde sí, ahora sí puedo identificar más en la dirección de la charla. Pero sí, la verdad que es cierto lo que usted plantea, para poder pedir ayuda, ¿no? Para poder, o que el entorno, con quien conoce esa persona, pueda dar una mano y recomendarle terapia, ¿no? Porque al fin y al cabo es el costado negativo y no es válido vivir de esa manera. No, claramente no. Y a veces sí es, hacer un proceso terapéutico, comenzar un proceso terapéutico para empezar a registrar, entender lo que pasa y poder transformarlo de una manera buena, ¿no?, que sume a la vida. Y también hay cuadros que requieren también medicación, ¿no? Una consulta con un psiquiatra. Por eso digo, no la liviandad de, evito tal cosa. Por eso digo, uno desde la conciencia dice, voy a tratar de que esto no me afecte, ¿no? Pero estamos hablando de esa desconexión del sistema, ¿no?, donde quien lo vive no es consciente de eso. De golpe se desconectó. Qué fuerte escucharlo así, ¿no? Porque es algo que ese individuo no hace adrede, e insisto, no es calidad de vida en lo absoluto, ¿no? No es calidad de vida, claro. No hay fechas. Es el cumpleaños y no importa, es un día normal y tampoco. La vida pasa de costado. Nada para festejar. Claro, por eso decía, ¿no? Lo que pasa es que no pasa nada. Y la desconexión es con el contexto y hasta con uno mismo, ¿no? Sí, a veces el entorno lo ve con más claridad de quien lo está viviendo. Sí,
Sí, Luján, gracias por vernos, un beso muy grande, que nosotros nos manda un beso Luján. Me pasó algo similar hace 10 años con una persona con la cual salía. Sinceramente, dice aquí que abajo, te desenamorás, no tienen pasión por la vida, saludos. Bueno, como la gente lo va interpretando el título y lo que va conversando la licenciada, ¿no? Claro. Puede haber sido una persona desconectada. O quizás uno conoce, al principio, como solemos decir, conoce una persona de una determinada manera, en un contexto determinado, y después la rutina va haciendo que esa persona realmente desnude lo que es, ¿no? Su personalidad. ¿Qué sé yo? Claro, porque primero podés decir, bueno, tal cosa no le interesa, tal otra, hablando de esta consulta, ¿no? De esto que compartió con nosotros. Pero después, si es con todo, es mucho, ¿no? Realmente. Uh-huh. Es Sí. como, es esa falta de conexión. Puede estar al lado, puede salir en la foto, ¿no? Pero Claro. no está lejos, como decía, emocionalmente. No hay nada es decir, está Que lo aplanado, motive. ¿no? Nada, ni que lo ponga bien, ni que lo ponga mal, nada. Y ni siquiera eso debe haber proyectos, ¿no? Porque uno cuando tiene un proyecto, en filosofía hablamos mucho de esto en la escuela, ¿no? Sí. Cuando tiene un proyecto, Sí. ¿no? Va, camina, se levanta, piensa, Te motiva, proyecta, claro. Seguro. Y en estas personalidades por ahí el proyecto no está. Su proyecto es, Claro. no quiero decir una planta porque queda muy feo, ¿no? Pero a veces la gente, acá alguno puso ese término, pero no está dicho peyorativamente, sino que alguna gente lo grafica de esa manera, ¿no? Está. Claro. Simplemente. Sí, como decía, es un síntoma para prestarle atención y forma parte de determinados cuadros clínicos. En sí mismo no es un trastorno, ¿no? Okay. Es como hablábamos en la entrevista anterior de los pensamientos negativos. En sí mismo no son un trastorno, pero sí son un síntoma, ¿no? Para prestarle atención, para hacer la consulta, para no cargar con esto de soy así, ¿no? Porque eso también en ocasiones es como una chatura, ¿no? Y te evita enfrentarte con lo que tenés que enfrentar, ¿no? El soy así te protege de alguna forma, pero de afuera se ve un soy así que no está bueno, que no es muy funcional. Es cómodo y te resignás. Es cómodo decir soy así, punto. Claro. Me parece a mí una postura un poco más, sé yo. Sí, es una evitación disfrazada de normalidad. Exactamente. Son varias frases las que voy. Para mis alumnos ya noté esa de bajar el volumen de la vida y del aula que va a ser. Esa la voy a usar seguido. No creo que tenga mucha bolilla, pero bueno, lo intentaremos. Está bien. ¿Hay algo que no le haya preguntado que sea interesante aportar en el final de la charla? Porque hay cosas que usted sabe que yo no quiero dejarlo pasar. Sí, a mí me parece interesante quizás dejar un ejercicio sencillo, ¿no? Porque, estamos hablando de estas situaciones quizás un poco extremas, para ponerle un nombre, pero también en el día a día, aún estando conectados, siempre hay alguna emoción que se nos escapa, ¿no? Y como digo, las emociones no desaparecen, quedan ahí esperando, ¿no? Y después se transforman quizás en algo mucho más complicado. Son dos preguntas. Cada tanto en la rutina del día, con hacerlo una vez al día ya es un montón, y si se puede hacer más veces, bueno, mejor, ¿no? Como parar un poco, ¿no? Y preguntarse cada uno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo ahora? Y quizás no solo me estoy sintiendo bien, mal o más o menos, como afinar un poco más, ¿no? Y decir cómo, enojado, triste, motivado, inseguro, ¿no? Como dar con la palabra. Por eso digo que para ampliar el vocabulario emocional, este libro emocionario es muy interesante porque hay más de 40 emociones ahí y súper bien explicadas, porque a veces no podemos distinguir la diferencia entre enojo e ira, ¿no? Entonces la explicación hace que uno pueda entender qué es lo que le pasa. Volviendo al ejercicio, es esto: preguntarnos cada uno, ¿cómo me estoy sintiendo hoy, ahora, ¿no?
Y la segunda pregunta, después de afinar bien y encontrar la emoción, ¿cómo puedo explicar de por qué me siento así? Como poner la emoción en un contexto. Por ejemplo, ¿cómo me lo explico, no? ¿Qué pasó que me siento de esta forma? Eso es poner la emoción en un contexto, ¿no? Y de eso se trata gestionar. Ponerle nombre. Nota. ¿Cómo? No digo, voy tomando nota porque digo, son muy interesantes estas formas de hablarle a la gente, ¿no? Es interesante. Claro. Perdón que le interrumpí. No, decía que gestionar una emoción, que hablamos de la frase gestionar una emoción, es eso, es ponerle nombre a lo que nos pasa, tratar de entender por qué nos sentimos de esa forma, quizás pensar cuál es, darnos tiempo para poder transitar esa emoción sin el miedo de, bueno, si estoy triste todo el día, ya voy a tener depresión, porque a veces esas frases hacen que, bueno, tengo que salir adelante, como decía antes, le tengo que poner onda, esto no es para tanto. Bueno, también estamos, ¿no? Atravesados por frases como, bueno, no llores, no te pongas mal, no es para tanto, que a veces terminamos creyendo que es incorrecto sentir determinadas emociones, ¿no? Eso también, digo, el no saber gestionar más determinadas frases a veces es un combo que claramente no ayuda. Y el punto que decía esto de gestionar una emoción, darle tiempo, ¿no? Y quizás elegir una mejor forma de reaccionar, que no sea algo impulsivo, porque cuando uno no sabe qué hacer, quizás reacciona mal, como hablábamos, bueno, me acuerdo de la entrevista pasada acerca de los pensamientos negativos. Mando un mensaje, no me contestan enseguida, pum, bloqueo. Es como, bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué me siento ansiosa? ¿Por qué no estoy recibiendo esto? ¿Qué me pasa a mí que me pongo tan mal por no recibir un mensaje? ¿No? Entonces, ya al racionalizar, la impulsividad baja, ¿no? Por eso digo que elegir una mejor forma de responder y aparte dar tiempo a las emociones, porque necesitan un tiempo, uno necesita un tiempo para transitarla, ¿no? Si necesitas un día estar triste, tómate el día. Si estás contento, que se note que estés contento, ¿no? Porque si no estamos siempre tratando de que no se note, aplacar, no me quiero poner mal, a ver si esto se agranda. Por eso aclaro, que no se agranda, se ordena, ¿no? Y la única forma de poder transformar algo es registrarlo primero. Ponerlo sobre la mesa, afrontarlo, cada uno le pondrá el término que quiera, pero me parece excelente el mensaje final, me parece excelente. Licenciada, ha sido un placer, como siempre, poder conversar con usted. Igualmente. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y hasta nuestra próxima columna. Bueno, gracias, Jorge. Que tenga un hermoso día. Y buen fin de semana. Igual para gracias. Gracias. Bueno, estuvimos en esta edición especial con la licenciada Georgina Riveros y Tati Riveros, una profesional de la psicología que tenemos el placer de conocer y poder disfrutar de todas estas frases que yo, cuando digo que las anoto en serio, ¿no? Porque todos los profesionales nos dejan cosas lindas, ¿no? Y con la licenciada tenemos muchos temas, muchos tips, pongámoslo de esa manera, para poder compartir con los demás y ayudar de alguna manera, ¿no? Porque esta es la idea de esta difusión.